Queridos hermanos, hoy voy a hablarles sobre el nuevo politeísmo. Ustedes saben que nosotros no vivimos en una cristiandad, es decir, en una sociedad en donde los valores, las verdades enseñadas por Jesucristo son las constitutivas de nuestra cultura. Eso existió en algún momento cuando esa cultura grecolatina, sostenida con ese pie maravilloso de la filosofía griega y el otro pie del derecho romano, se vio fecundado con la religiosidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y entonces se consolidó en un proyecto que propuso el Imperio Romano cuando se convirtió al cristianismo en el año 383 y que desarrolló por todas partes, porque si bien el Imperio Romano de Occidente, el que tenía su capital en Roma, cayó en el año 476, el Imperio Romano de Oriente recién cayó en manos de los musulmanes en 1453. Así que imagínense, todavía quedaban más de 1000 años de ese imperio que tenía su sede en Constantinopla, que transmitió una cosmovisión del mundo, una cosmovisión cristiana del mundo. Bueno, eso tiene su fractura después de la Edad Media, en el Renacimiento, pero que sigue teniendo grandes valores cristianos, pero ya más en la modernidad y sobre todo en la época contemporánea, esa crisis va descentrándose de Dios para ir centrándose más en el hombre, en una preocupación más humana, menos en lo que piensa Dios, más en lo que piensa el hombre, menos en lo que desea Dios, los mandatos que Él nos da, y más en los deseos del hombre. Y entonces nosotros advertimos que hoy no hay una cristiandad. ¿Qué es lo que hay entonces? Porque nosotros conocemos al hombre desde el Paleolítico. Conocemos al hombre desde el Paleolítico porque es cuando el hombre empieza a trabajar la piedra. Hasta ese momento habría trabajado el barro, el hueso, el cuero, la madera, pero todas esas obras no llegaron a nuestro tiempo. Entonces nosotros conocemos a los hombres de otras épocas por sus obras. Al hombre del Paleolítico nosotros ya lo conocemos porque al trabajar la piedra han quedado obras suyas, y sabemos ciertamente que el hombre del Paleolítico, es decir, el hombre más antiguo que conocemos en la historia de la cultura, es religioso. ¿Por qué es religioso? Porque casi les diría que las dos grandes obras que construye el hombre no tienen que ver ni con la comida, ni con el confort, ni con la recreación, ni con nada de eso, sino curiosamente tienen que ver con el más allá. Y uno es el templo y otro es la tumba. Y entonces, ¿por qué un hombre que tiene tan poquitas cosas dedica tanto esfuerzo para mover grandes piedras y señalar un lugar en donde ofrece el culto? ¿O por qué un hombre que tiene tan poquitas cosas, cuando se muere, junto al cadáver entierra parte de esas cosas, porque entiende que esa persona va a iniciar un viaje en donde le van a servir esas cosas que no puede desperdiciar el hombre del Paleolítico, porque ya les digo, tiene un ajuar muy, muy pequeño? Bueno, es porque el hombre es religioso. Ahora, ese hombre religioso, tal cual nosotros lo conocemos en la historia de la cultura, es politeísta, no es monoteísta. Creen muchos dioses. ¿Por qué creen muchos dioses? Bueno, porque le adjudica la causa de aquellas consecuencias que él no produce a una divinidad, que sería como un motor, es decir, algo que mueve algo que él no movió. Entonces, si se mueve el viento, bueno, es porque hay un Dios que mueve el viento, porque yo no moví el viento. Y si la tierra es fecunda, es porque hay un Dios que hace fecunda la tierra, porque yo no la hice fecunda. Y si gané la batalla,
es porque hay un Dios que decide la suerte de las guerras, porque yo con menos soldados logré vencer un enemigo que venía con una tropa superior a la mía. Y entonces el Dios del viento, el Dios de la tierra, el Dios de la guerra, bueno, y lógicamente entre todos esos dioses, cada uno de acuerdo a lo que hacía, si era un guerrero o si era un agricultor o si era un navegante, iba a tener una divinidad que fuera particularmente la protectora de su causa, de su familia, de su oficio, pero eso no quería decir que no creyera que existían otras divinidades, incluso que le tuvieran una cierta devoción, porque en un momento un marino quería pedir la fecundidad de su mujer para tener hijos, y entonces ese marino que imploraba a Poseidón, ¿no es cierto?, o a Neptuno, dioses del agua, del mar, va a pedirle a una diosa de la fecundidad que le dé la fecundidad a su esposa. Bueno, esos dioses nosotros creemos que cuando surge el monoteísmo son subsumidos en una idea de un solo Dios. ¿Cómo es esto en la historia? Es hace 3500 años. Es decir, 1500 años antes de Jesucristo, Dios llamó a Abraham y las religiones monoteístas descienden de Abraham, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿Y qué le dice a Abraham? Le dice que él vaya a una tierra que él le va a dar y que él va a ser el Dios de Abraham y que Abraham va a ser su pueblo. Y bueno, y Abraham cumple, va a esa tierra, la tierra de Israel. Ahí vive Isaac, su hijo, ahí vive Jacob, su nieto, y entonces ese Dios de Abraham pasa a ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ya en tiempos de Jacob viene una gran hambruna en la tierra prometida y entonces el pueblo de Israel tiene que emigrar a Egipto. Y ahí van a pasar unos 300 años en Egipto, en donde al principio van a prosperar, pero después van a ser esclavizados. Entonces, ¿qué idea tienen religiosa los israelitas? Bueno, que nosotros tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, al Dios de nuestros padres, como si les dijera a un pescador, pensaba yo tengo al Dios del mar que me protege, o un guerrero yo tengo a Marte que me protege. Nosotros tenemos al Dios de Israel, pero ahora estamos en tierra de Egipto que tiene sus dioses. Y los dioses de Egipto protegen a los egipcios. Y el mismo faraón es uno de los dioses de Egipto. Y nosotros somos esclavizados. Pero ahí, en el 1200 años antes de Cristo, aparece la figura de Moisés, que es el liberador, el que enfrenta al faraón, saca al pueblo de Israel para llevarlo de vuelta a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué es lo que experimenta el pueblo de Israel? El monoteísmo. Es decir, lo que experimenta es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nos sacó de esta tierra de Egipto, derribó a sus dioses y al mismo faraón que lo hizo morir en las aguas del Mar Rojo, porque en realidad nuestro Dios es el único Dios y los dioses de Egipto son ídolos hechos por manos humanas y ídolos con pies de barro. Es decir que, vieron que nosotros hasta hoy nos sorprendemos de esas construcciones maravillosas de los egipcios y de esas construcciones de sus divinidades, ¿no? Porque eran majestuosos, eran un gran imperio. Y este pequeño pueblito logra salir de esa esclavitud y logra vencerlos. ¿Por qué? Tiene la idea, no fuimos nosotros no hubiéramos podido, es que nuestro Dios es el único Dios. Y entonces a partir de Moisés empieza claramente la idea en el pueblo de Israel de que este es Dios, no hay otro Dios, los otros dioses son ídolos.
Y por eso van a ver en la legislación de Moisés, por ejemplo en el Deuteronomio, que se prohíbe hacer imágenes de Dios, porque justamente Dios no necesita imágenes. Dios actuó y derribó a los poderosos sin necesidad de que se hiciera un tótem de él. Y entonces van a ver también que ese Dios hace una alianza y que ese Dios es un Dios que camina con el pueblo y que ese Dios los alimenta y les da el maná y les da los 10 mandamientos. Y entonces este Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y entonces va a haber una alianza entre Dios y nosotros. Y esa idea de que hay un Dios que es el único Dios, se instala en el pueblo de Israel de una manera tan extraordinaria que el pueblo de Israel es muy curioso entre los pueblos antiguos, porque ya les digo, entre Moisés y Jesús hay 1200 años. Y esos 1200 años el pueblo de Israel convive con otros pueblos que incluso los invaden, porque los invaden los griegos, los invaden los romanos, los invaden los medos, los persas, tienen que ir al destierro en Babilonia, y entonces muchas veces se vuelven a enfrentar con el politeísmo, pero siempre el pueblo de Israel dice, estos dioses que tienen estos pueblos no son el verdadero Dios, sino que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Así llega Jesucristo, en donde incluye en esta idea del verdadero Dios único una idea muy novedosa, que es que ese único Dios son tres personas. Es decir, que ese Dios es una comunión de amor entre un padre y un padre que ama al hijo, el hijo que ama al padre, y ese amor recíproco y constante que hace que el padre le dé toda la divinidad al hijo y el hijo le devuelva toda la divinidad al padre. Ese amor recíproco es el Espíritu Santo. Bueno, entonces tenemos un solo Dios, claramente monoteísmo, pero tenemos Trinidad de personas, un misterio, algo que nosotros no podríamos nunca llegar a comprender. Y eso se transmite porque además vieron que el mismo bautismo, es decir, el mismo acto por el cual se comienza a integrar el cristianismo, pasa a ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este único Dios en tres personas divinas. Es decir, que eso se transmite y en los primeros concilios, cuando la iglesia deja de ser perseguida por el Imperio Romano y entonces empieza a reunirse para poner en claro qué es lo que creemos y en el credo, que es como esa seguidilla de verdades en las cuales nosotros creemos, se pone claramente esto: creemos en un solo Dios y en tres personas divinas. Bueno, y eso se transmitió y eso construyó una cultura y esa cultura la llamamos cristiandad. Ahora, cuando esa cultura desaparece o convive, ¿no es cierto?, con otras cosas, ¿qué es lo que emerge? Bueno, emerge nuevamente el politeísmo, pero un politeísmo distinto del politeísmo antiguo. ¿Por qué? Bueno, yo les decía que los hombres antiguos adjudicaban a la causa de los efectos que ellos no producían o a una divinidad. Pero hoy nosotros sabemos qué es lo que mueve el viento, qué es lo que agita los mares, y entonces difícilmente vamos a endiosar a esas cosas porque la ciencia y el alcance de la ciencia no nos lo permitiría en nuestro tiempo. Entonces nosotros vamos a tener un politeísmo distinto, diverso del politeísmo antiguo, pero van a ir poniéndose en el lugar de Dios otras cosas. Por ejemplo, el dinero, el poder, el sexo, la ecología, el cuidado de la naturaleza, de la tierra, y esas religiones alrededor de dioses distintos van a tener edificios. Esos edificios van a ser maravillosos, un shopping, por ejemplo,
como un gran centro de consumo en donde el día libre que tiene el hombre tiene que ir a gastar, ¿no es cierto?, en ese lugar para adorar a este Dios, los bancos, las grandes ciudades comerciales, también los cuidados excesivos, personalizados a la naturaleza, como si fuera alguien, ¿no es cierto? Una divinidad, los ritos, ¿no es cierto?, a la naturaleza como si fuera un culto. Y bueno, va a haber un código también, y va a haber una alianza también, y va a haber una comunión y unas normas y unos gestos en estas nuevas religiones que posiblemente si nosotros le preguntamos a una persona, ¿usted cree en Dios? Diga, no, yo no creo en Dios. Pero en realidad cuando uno no cree en Dios, algo pasa a ser lo que atrapa nuestro corazón. ¿Será nuestro gato? ¿O será cambiar el auto? ¿O será la tecnología? ¿O será hacer un viaje? Pero siempre va a haber algo que va a subordinarnos en nuestro deseo de alcanzar esa meta que es superior a nosotros, porque nos tiene a nosotros a su disposición. Y entonces seguramente nadie, si hacen una encuesta, va a ponerse politeísta, ni tampoco va a definir yo creo en el Dios dinero, o yo creo en el Dios sexo, o yo creo en el Dios placer, porque le parecería infantil posiblemente hacerlo de esa manera, pero si uno mira un poco desde afuera esa vida y la interpreta, con cánones religiosos, va a darse cuenta, no, esta persona no es atea, porque el ateísmo, ya les digo, no existe en la historia de la cultura. El hombre siempre ha sido religioso, también el hombre de nuestro tiempo. Bueno, esto en realidad supone un retraso cultural. Es decir, ha sido un afinamiento en la religiosidad del hombre el ir descubriendo que hay un solo Dios. Y este único Dios hace que también todo converge en él como Dios, es decir, Dios es algo superior y entonces bueno, si hubiera muchos dioses tendría que haber un jefe de esos dioses, ¿no es cierto? Como decirle Júpiter o quien fuera, porque hay que subordinar, sino lo que dicen. Entonces, por ejemplo, ¿qué se da en nuestro tiempo? Si yo tengo el dios sexo, entonces el dios sexo me dice, sí, vení a mí, que yo te voy a dar todo el sexo que quieras y vas a poder tener relaciones las que te gusten y como te gusten y con hombres y con mujeres y con uno y con cuatro. Eh, pero si yo voy al Dios único, me va a decir, sí, yo te voy a dar sexo, para eso te creé sexuado, pero para tener sexo vas a tener que amar, vas a tener que estar abierto a la transmisión de la vida, vas a tener que vivir una responsabilidad en ese amor y entonces vas a tener que formar una familia. Y entonces, sí, claro, me va a dar lo que yo quiero, pero me lo va a dar como conjugando con otros aspectos. En cambio, el Dios amor no le importa otros aspectos más que satisfacer nuestro deseo. Pues yo quiero dinero y voy al Dios monoteísta. Dios me va a decir, ¿querés dinero? Sí, claro, lo vas a obtener, pero ¿sabes qué? Formate, preparate, estudiá, trabajá, esforzate, ahorrá, no gastes en cosas superfluas y después vas a tener dinero. Ah, no, bueno, claro, eso no lo quiero yo. Yo lo que quiero es tener dinero. Entonces voy al Dios dinero y me dice, sí, vos vendés droga, matá, mentí, ¿no es cierto? Haz lo que quieras y yo te voy a dar todo el dinero que quieras. Entonces, ¿qué pasa? En esta polarización de los distintos dioses, lo que falta, lo que rompe es ese ideal, esa unión de que es
lo máximo a lo que nosotros tendemos, a lo que nosotros buscamos, que tiene que concordar, ¿no es cierto?, todas las cosas. Y eso es lo que hace el monoteísmo. Entonces, en realidad pareciera como algo bastante simpático ser politeísta, porque es decir, vuelvo a tener lo que quiero sin demasiadas otras obligaciones, pero es decir, es algo que produce disgregación. El politeísmo necesariamente produce disgregación. Piensen simplemente, ¿no?, en el pobre Marte, el dios de la guerra, que si hacía ganar a los griegos se perdían los romanos, y si hacía ganar a los romanos perdían los griegos. Es decir, que cuando yo vivo el politeísmo, claro, si gana Boca pierde River, y si gana River pierde Boca, ¿no es cierto? Y si yo me voy con una chica muy linda, mis hijos se quedan sin padre, ¿no es cierto? Pero yo me la paso bien. Y entonces, lógicamente, cuando se pierde la idea del monoteísmo, también se disgrega la vida moral y la vida sobrenatural del hombre, porque ese Dios que me juzga, que me mide, que me pone una corona o me la saca, en el fondo, si es el dueño de dinero, me va a poner una corona, haya ganado el dinero vendiendo droga o lo haya hecho honestamente. Y si es el dos sexo, me va a poner una corona porque tuve muchas amantes, las haya querido o no las haya querido, ¿no es cierto? De la misma manera, ¿no? En cambio, este Dios monoteísta me va a poner una corona, bueno, teniendo en cuenta muchas cosas, y particularmente el amor, que es lo extraordinariamente fino, ¿no es cierto?, de este monoteísmo, que no es un Dios cualquiera, sino que es un Dios que nos dice que el primer mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas, y que el segundo mandamiento, que es semejante al primero, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bueno, fíjense que quizás eso nos permite entender un poquito a los jóvenes que quizás nos dicen no creo en Dios, pero piensen bien, ¿no es cierto? Y seguramente en algún Dios creen. Lo que pasa es que ese es verdaderamente un problema. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.